Hola, buenas tardes, soy Raquel Garriga para Fallas VLC y esta tarde tenemos a Marina, componente ya de la Corte de Honor 2021-2022 y candidata a Fallera Mayor de Valencia. Hola Marina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada. Igualmente. Cuéntanos un poquito para que sepamos cómo fue la experiencia estos últimos 15 días con el jurado, con tus compañeras, ¿cómo lo has vivido? Pues lo he vivido muy bien, ha sido una experiencia muy bonita. He tenido la oportunidad de conocer al jurado y a muchas amigas ya. Y nada, súper bien, muy cercanos, muy naturales con nosotras, nos han hecho pruebas muy fáciles y así que guardo un muy bonito recuerdo de todos estos días. ¿Qué tal fue el momento Fonteta, esa tarde, noche del sábado pasado? ¿Cómo la viviste? Pues yo durante el día estuve muy tranquila y llegué y disfruté muchísimo de los pases y cuando llegó el momento yo me fui al final del túnel porque tenía claro que no iba a pasar y me llevó una gran sorpresa. O sea, fue mágico. ¿Era tal y como te lo esperabas, como te lo imaginabas o tenías alguna expectativa de que fuese diferente? Sobrepasó todas las expectativas. El primer momento en el que salimos y pisamos ese escenario y la gente se vino arriba, se notaba que tenían ganas de volver a la Fonteta y fue súper acogedor y muy emocionante. Bueno, pues mira, cuéntanos un poquito para que sepamos cómo surgió la idea de ese vídeo tan maravilloso, por lo menos a mí me parece maravilloso, que hicisteis de No Somos Cromos. Pues todo surgió a raíz de la polémica que se creó en torno pues a fotografías, en torno a unas quinielas que se hacen simplemente por unas caras bonitas y era un poco reivindicar que la mujer valenciana no es solo belleza, sino que además pues tenemos unos conocimientos, unas vivencias, sabemos hablar, sabemos comportarnos, somos unas mujeres 10 y somos la cara visible de las fallas y que por tanto se nos tenía que reconocer por todo ello y no solamente por un físico. Está claro que realmente a unos les puede gustar más, claro. Puedes ser tú más guapa o menos guapa y tal, pero realmente no conocemos a esas candidatas tan maravillosas que se presentan para vivir una experiencia que es la ilusión de cualquier valenciana o de cualquier fallera por lo menos, ¿no? Claro, porque hay que recordar que todas pasamos antes por un proceso de selección, entonces las que estamos allí, esas 73 señoritas, son 73 señoritas capaces de representar a Valencia perfectamente bien y hay que recordarlo en todo momento. Cuéntame, Marina, si ahora yo te llamase y te dijese, mira, Joan Ribó va a llamar a tu casa el día de esa esperada llamada que cada año se espera con tanta ilusión, ¿cómo reaccionarías? Muy feliz, es un sueño, entonces si suena el teléfono lo cogería encantada y muy emocionada y bueno, con ganas de empezar. ¿Podrías compaginar tu día a día con lo que conlleva representar a Valencia? Actualmente no, pero ya está todo hablado. Yo trabajo, entonces pues he tenido que hablar con mi trabajo y exponer cuál es la situación. Y lo primero es el sueño que tengo por vivir esto y es una vez en la vida y a disfrutarlo a tope. Y luego ya se verá. Claro que sí. Este año las fallas han sido un poco raras. Diferentes. Han sido muy diferentes, sí. Exacto. Y se han vivido de otra manera, ¿no? Pero yo creo que hemos vivido con muchísima ilusión. ¿Crees que deberían no haberlas hecho y haber esperado a marzo por el tema de tantas restricciones? No barras de bar, no discomóviles, no poder entrar en el casal, simplemente a comprar una lotería, tener que entrar de uno o de dos en dos. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Crees que eso tenían que haber esperado a marzo para poder vivirlas? ¿O que había que cerrar un ciclo? Pues yo desde la experiencia y lo que me ha rodeado es que había unas dadas tremendas de fallas y que era también necesario, pues para mover el sector, pues sí, pues para mover un poco la economía que rodea, ¿no?, a esta fiesta y al mundo de las fallas. Y creo que aunque hayan esas restricciones o esas cosas diferentes, hemos tenido cosas muy buenas y hemos sacado una parte humana tremenda, hemos estado todos mucho más cercanos, hemos vuelto un poco a las fallas de hace años, ¿no?, las de casal, las más íntimas, y creo que se han sacado cosas muy buenas y que todo el mundo está muy contento de cómo han sido. Bueno, la prueba está de que 14 días después de la fiesta los niveles de contagios bajaron una barbaridad. Eso quiere decir que hemos sido muy responsables. Que el colectivo fallero ha sido totalmente responsable, que ha sido parte político o ambos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la responsabilidad reside en cada uno.
y la situación ha sido muy delicada, se ha pasado muy mal y creo que la gente está muy concienciada y lo único que quieren es que todo esto pase y que llegue el día en que podamos celebrarlas tal y como las recordamos. Estas fallas de septiembre han tenido cambios, claro, porque no era lo habitual. Una ofrenda por la mañana, una crema adelantada a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche. ¿Crees que ha venido para quedarse o por lo contrario cuando llegue marzo volveremos a los horarios normales? Pues en concreto eso no sé si se quedará, pero sí que hay cosas, al menos en mi falla, que se han establecido a raíz de esta situación y que creo que sí que se van a quedar, como el simple hecho de tener unas mesas asignadas dentro del casal. Es una comodidad tremenda, a nosotros nos ha funcionado muy bien por tema organización, por tema limpieza. Y es algo que hasta ahora no habíamos planteado porque no nos habíamos sentado a mirar un poco si se podía mejorar y creo que sí que se puede quedar. Bueno, siempre y cuando la falla sea grande y los falleros pequeños, porque como sean como en fallas, que aparece todo el mundo, no creo que en el casal quepa. No, tenemos la carpa también, pero bueno, que a lo mejor hay pequeñas cositas que sí que se quedan. Claro, la verdad es que lo de adelantar las cremas también ha sido bastante buena idea, ¿no? Porque a las 10 de la noche seguro que hay mucha más gente. Exacto. Que poderlas celebrar, quemar a las 12 de la noche o incluso más tarde, ¿no? Ha gustado muchísimo. El comentario general es que se quede y ¿por qué no? Si es que al final se vive igual de bonito y te permite que haya más gente que pueda verlo y disfrutarlo, así que ¿por qué no? Marina, cuéntanos un poquito para que te conozcamos quién es Marina, pero Marina de calle, no la Marina fallera. Pues Marina de calle es una chica súper natural y sencilla, que vive su día a día rodeada de su familia y sus amigos. Y que tiene aficiones como la costura y que la disfruto con mi hermana y siempre busco un ratito pues para pasar tiempo también con mi pareja. Bueno, una vida muy normal, pero rodeada de mucho cariño y amor. Se está comentando mucho en redes el tema de un espolín negro para la Fallera Mayor de Valencia. ¿Serías de las atrevidas que sí que lo luciría o por lo contrario no sería un color que te gustase para un espolín? Yo tengo que reconocer que hace años no lo diría, pero conforme me he hecho mayor y me fijo más en la indumentaria, hay verdaderas preciosidades en color negro y luciría, yo creo que un espolín Fallera Mayor luce en cualquier color. Muy bien, Marina, pues nada, darte las gracias por habernos dejado esta tarde pasar un ratito contigo y entrevistándote. Ojalá te podamos hacer muchas más entrevistas. Ojalá que sí. Ese teléfono suene de la voz de Joan Ribó el día del nombramiento de la Fallera Mayor, bueno, de la llamada. Y nada, desearte que disfrutes muchísimo de todo lo que os viene ahora, de tus compañeras y nada, y de las fallas sobre todo. Pues muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buena tarde. Gracias a ti, Bonica. Chao.